Buenos días. En la clase de química de 10º grado, que corresponde a la sesión 14, vamos a ver la cinética de gases. Dentro de la cinética de gases vamos a deducir la ecuación de la densidad a partir de la ley de Avogadro. La ecuación de estado de los gases ideales deducida por Amedeo Avogadro es igual a PV igual a nRT, en donde P significa la presión, B el volumen, N el número de moles, R la constante universal de los gases y T la temperatura a la cual se encuentra el proceso. De esta ecuación vamos a deducir una relación para la densidad teniendo en cuenta que el número de moles que se relacionan con la masa molecular del gas. Es decir, el número de moles equivale a la masa sobre la masa molecular del gas. Esta masa es la masa con la que vamos a trabajar para hallar el número de moles. Siempre será el número de moles función del peso molecular del gas. Vamos a hacer unos reemplazos matemáticos en la ecuación de las moles, teniendo en cuenta que N lo vamos a reemplazar por M sobre M, donde M es la masa que vamos a trabajar y M mayúscula es la masa o la masa molecular del compuesto. Entonces la ecuación quedaría como P por B es igual a M por R por T sobre la masa molecular del compuesto. Vamos a reorganizar los términos, entonces pasamos esta masa molecular del compuesto a multiplicar y pasamos a dividir el volumen. Aquí encontramos una relación que nosotros ya conocemos, que es masa sobre volumen, que es igual a la densidad. Entonces, al reemplazar en la ecuación de gases ideales, tenemos que la presión por la masa molecular del gas son iguales a la densidad por la constante universal de los gases por la temperatura. Tenemos otra relación que se llama la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Esta ley establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ocupan en un volumen, sin cambiar la temperatura. Dice que la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones de los gases que componen dicha mezcla. Entonces tenemos aquí una expresión que dice que la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 más la presión 4, dependiendo cuántos gases tenga la mezcla. Recordemos que estos gases no deben reaccionar para que existan diferentes compuestos. Vamos a mirar que la presión de cada uno de los gases, o la presión 1, presión 2, presión A, presión B, es igual a la fracción molar, que significa el número de moles de 1 o de A sobre el número de moles totales por la presión total. La presión de 2 o la presión de B es igual al número de moles de B sobre el número de moles totales. La fracción molar se puede calcular como el número de moles del compuesto sobre el número total de moles. Otra forma de entenderlo es, se define la presión parcial de un gas en una mezcla como el producto de la fracción molar del gas multiplicado por la presión total. Y la fracción de un componente de una mezcla es el cociente entre el número de moles de este componente y el número total de moles. Un ejemplo tenemos acá. Una mezcla de gases usada para la anestesia contiene 2,83 moles de oxígeno, 8,41 moles de óxido nitroso. La presión total de la mezcla es de 192 kilopascales. ¿Cuáles son las fracciones molares del O2 y del NO2 y cuáles son las presiones parciales del O2 y el N2O? La solución se hace
de la siguiente forma. La fracción molar viene dada como el número de moles de A sobre el número de moles totales. Entonces tenemos que el número de moles de A es 2,83 y el número de moles totales sería la suma entre 2,83 y 8,41. Y decimos también que la presión de A, la presión parcial de A, es igual a la fracción molar por la presión total. Entonces tenemos aquí que el número de moles de NO2 es 2,83. El número de moles totales es 2,83 más 8,41 moles. Esta sería la fracción molar del oxígeno. La presión parcial del oxígeno sería la fracción molar por la presión total. La fracción molar es 0,252 por la presión total, que es 192 kilopascales, me daría 48,4 kilopascales. Si hacemos la presión, lo mismo para el N2O, tenemos que la presión, que el número de moles de NO2 es 841 sobre la suma de las moles, me da 0,748. Al hacer el despeje en la presión parcial del NO2, que es igual a la fracción molar de NO2 por la presión total, nos da un resultado de 143,6 kilopascales, y entonces allí hemos hallado la presión que tienen el oxígeno y el NO2 dentro de un recipiente en el que están contenidos los dos, pero que no han reaccionado, sino que simplemente están mezclados.